Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Estamos de regreso en un nuevo Deambulando y esta vez eh, vamos a empezar una serie de diálogos con artistas que han ganado becas de creación de los estímulos y recursos de la Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín. Y hoy nos acompaña Daniel Muñoz. Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, días o noches. ¿Cómo Sí. están? ¿Qué más, Dani? A ver, hablemos de tu vida. ¿Cuándo naciste? Bueno, yo nací en el año 1989, en diciembre, 9 de diciembre. Este año ya me subo al tercer piso. Ah, antes no le tocó ver a Nacional campeón de la Libertadores, nada. No, no. Oíste, Daniel, ¿y cómo fue, dónde viviste esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia tuya en esa de Medellín que te tocó de niño, como el 93, 95, que te debes más o menos acordar? ¿Dónde estabas por esos días? Bueno, yo nací en Medellín, en la vereda de La Loma del corregimiento de San Cristóbal. Actualmente vivo ahí. Digamos que tuve una infancia muy tranquila, hasta el año 2002 que la Comuna 13 tuvo una situación muy difícil, como La Loma es cerquita a la Comuna 13, entonces nos fuimos a vivir 5 años a la Floresta y ya cuando estuvo otra vez todo calmado volvimos a la Loma. ¿Cómo, cómo fue ese momento? Es decir, uno vivir en una zona casi rural de la ciudad, crecer al lado de la montaña, ver la ciudad de otra manera y de pronto de un momento a otro volverse, tener que irse a la ciudad de verdad. Pues a ver, todos los cambios son difíciles al principio, pero luego uno se acostumbra y en realidad yo podría decir que de los mejores momentos que pasé en mi vida fue en la Floresta. Entonces, pues independientemente, aunque en San Cristóbal tenía mis amigos, mi familia entera, viví cosas muy bonitas pues en ese, digamos como en esa situación de la vida que pensamos que iba a ser muy difícil, pero en realidad trajo muchas cosas muy positivas a nuestra familia. ¿Y, y cómo entra la música de niño en ti? ¿Cómo es que empiezas a hacer música? Bueno, yo, aunque viví en la Floresta en esos 5 años, todavía seguía estudiando en La Loma. Y cuando estaban las cosas pues como muy difíciles, en situaciones pues de orden público, me quedaba donde mi abuela toda la semana. Y ya los fines de semana me iba pues para mi casa en la Floresta. Y todos mis primitos pertenecían a la escuela de música de San Cristóbal. Yo era pues como el mayor de todos ellos y a veces me decía, ay Daniel, lleve a los niños a la escuela, porque yo era el mayorcito, tenía 12 años, pero de todas formas los otros eran más pequeños. Entonces me iba con ellos, los llevaba a la escuela y entraba a las clases solo como para ponerles cuidado a ellos. Y me fue gustando el rollo, me fue gustando, me fui encariñando y a la final me quedé en la escuela de música también. ¿Y ellos hacen parte también de tu proyecto o ellos definitivamente no siguieron por la Pues música? a la mayoría no siguieron, algunos sí aún continúan, pero ya la mayoría no siguió en la música. ¿Y qué te gustaba como de ir a esas clases, a esos espacios? Tú te quedabas ahí mirando esas clases de música y qué empezabas a sentir y qué te gustaba de eso. Pues pues a mí mis maestros me han dicho que yo tengo un talento, pues porque yo casi todo lo que he hecho lo he hecho, digamos, estudiando solo. Entonces todas las clases yo veía, el profesor les preguntaba algo que yo dentro de mí sabía ya que era porque ponía mucha atención y ninguno sabía, entonces a veces incluso yo participaba y ya se volvió costumbre que el director le preguntaba a los alumnos y si nadie sabía, le preguntaba al acompañante y el acompañante sí sabía. El acompañante sí sabía. ¿Y qué te Sí. gustó? ¿Cuál fue tu primer instrumento? ¿Cómo fue que decidiste, bueno, yo me meto a esto? Bueno, yo cuando entré ya habían pasado pues las matrículas y me tocaba pues escoger entre los instrumentos que sobraban. Yo cuando entré quería tocar el clarinete, pero ya no había cupo. Entonces, como era el niño más grandecito de todos ellos, me pusieron el instrumento más grandecito que era la tuba. Entonces yo duré un tiempo en la tuba. eh, y también hay un instrumento que es muy semejante a la tuba que se llama el barítono, que es un poco más pequeño. Y cuando la tuba estaba ocupada, porque en ese entonces la red salía a muchas partes del mundo a representar a Medellín,
Cuando la tuba estaba pues de viaje, yo tocaba el barítono. Entonces fui con estos dos instrumentos y más adelante entré a una corporación cultural en La Loma, porque la escuela era del De corregimiento como tal, corregimiento de San y Cristóbal. entré a una asociación cultural y no había una sede. Entonces cada integrante se llevaba uno o dos instrumentos para la casa. Y el domingo, que era el día que ensayábamos, los llevábamos. Entonces a mí me tocó llevarme una trompeta. Y yo en la casa cogí la trompeta, gomoseando, gomoseando, y me encariñé mucho con ese instrumento. Y alguna vez en la escuela de San Cristóbal teníamos un concierto y no fue ningún trompetista. Y el profesor era desesperado que iba a hacer, que le tocaba cancelar el concierto, un concierto de Navidad, nunca se me olvida, en el 12 de octubre. Y yo le dije, profe, yo toco trompeta, yo me sé todos esos temas. Y él no me creía y en medio del desespero me decía que no, que dejara de molestar con eso. Y fui, saqué una trompeta y empecé a tocar los temas. Y entonces el profesor quedó sorprendido y ya, digamos que salvé ese concierto. Me fui con la trompeta y ahí me quedé ya del todo. Entonces ya ibas por tuba, barítono, trompeta. Sí, yo en realidad era muy gomoso y gracias a esa goma de que cogía todos los instrumentos a estudiar, pude aprender muchísimas otras cosas. Contanos cómo era ir a esos instrumentos que además son como tan lejanos de nuestra cultura, de los sonidos, digamos, tradicionales, que es incluso música que tú haces como música popular, pero cómo fue ese cambio, cómo fue empezar a encontrar en esa trompeta también los aires particulares de, de de nuestra tierra. Bueno, pues en las escuelas de música se trabaja mucho lo que es la música clásica y en las orquestas sinfónicas del programa, pues todo era como en base a eso. Cuando uno entra a la universidad, o mejor dicho en mi caso, cuando entré a la universidad, igual, música académica, técnica, música clásica, conciertos, pero a la final acá en la ciudad no hay como un lugar donde uno diga voy a ir a trabajar con la música clásica o la música académica. Entonces siempre de las orquestas empiezan a coger mano de todos esos músicos académicos porque tenemos pues muy buena lectura. Entonces a la hora de un desembale, de que faltó un trompetista en esta orquesta, vea, llamemos a este pelado que lee eso de una, va y vaya toque. Entonces entra uno pues como a este mundo de la música popular o la música tradicional de nuestro país, es digamos con eso, pues de esa forma, aunque para mí digamos que muchos de los músicos académicos lo hacen o por hobby o por necesidad de trabajo, pero en realidad a mí lo que más me gusta interpretar es esta música nuestra. ¿Cuándo fue esa primera vez que estabas ahí tocando de niño, de adolescente en la red y de pronto alguien te dice, ve, necesitamos un trompetista en una orquesta? ¿En cuál fue? ¿Cómo fue? Yo pasé por varias escuelas de la red. En ese momento me encontraba en la escuela de música del estadio, que era pues como la escuela donde estaban todos los profesores, la banda más tesa. Entonces algunos amigos me motivaron para que me pasara para la escuela de allá. Y ahí conocí a un amigo que me invitó a una orquesta. Me dijo, en esta orquesta se llamaba eh, Fuerza Latina. Es una orquesta que en este momento ya no está pues vigente, pero en ese entonces él me invitó y yo le dije listo. Y era una orquesta que trabajaba sábado y domingo casi cada 8 días. Entonces ahí fue pues donde empecé a tocar trompeta en este tipo de música. Y ahí todavía no componías o ya te habías empezado No, como... yo no componía, pero sí me gustaba mucho hacer arreglos musicales. Es decir, coger una obra, por ejemplo, que era para banda y pasarla para un quinteto de bronces o pasarla para un dúo, para tocarlo con otra persona. Me gustaba mucho hacer eso y empecé mucho a hacer música. Cuando entré a este tipo de música, empecé a hacer mucho arreglos de música colombiana para la banda sinfónica porque en realidad era muy escasa. Entonces digamos que por ese medio empecé pues como a descubrir esta parte de la armonía, la orquestación y la composición. Aquí yo siempre llego a un momento donde les regalo algo a mis invitados y esta vez viene con una introducción y es la nueva revista Música, que es una alianza que empezamos a crear
con la Corporación Revista Música para hacer estos diálogos y estas entrevistas, y te voy a dar la revista Música como primicia. Muchas gracias. De todo lo que va a pasar, incluso ahí tenemos unos datos. Y una revista que queremos seguir apoyando, pero esta vez ya como ir uniendo esos medios independientes que hablan de arte y cultura, que es la última revista de Diversidad. Y aquí te regalo estos dos y te voy a hacer una pregunta con esa revista. Música, ¿qué es música para vos? Pues a ver, para mí música es todo, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso es un lazo muy pequeño porque muchas veces me sigo derecho toda una noche haciendo un arreglo, haciendo una obra, una producción o una mezcla. Y digamos que todo lo que yo respiro es música, o sea, para mí música significa todo. Incluso cuando estoy de vacaciones, trato de que la música esté en mí de cualquier forma. Hay una cosa que uno en la vida como que está destinado a tener. Vos, cuando tenías 10 años, ¿en qué pensabas y cómo hoy qué dices como músico, como compositor, que se ha ganado becas de creación, en presupuesto participativo, en las becas de estímulos de la alcaldía? ¿Vos te habías pensado eso antes de entrar a esas escuelas? ¿O qué No, querías ser cuando en eso? realidad nunca, en realidad yo era un niño muy indisciplinado. Yo era muy indisciplinado en el colegio, no me gustaba estudiar, perdía años, era pues por así decirlo la oveja negra de la familia. Y digamos que haberme encontrado con la música fue un cambio completamente en mi vida, porque de una cambiaron muchas cosas. Cuando yo estaba en noveno, décimo bachillerato, entré a la universidad, al preparatorio de música de la Universidad de Antioquia. Entonces, sí, la música para mí tuvo un cambio significativo. ¿Tú terminaste la carrera de música? No, No. yo ¿Estuviste la cuánto carrera de tiempo? música no la terminé porque cuando yo estaba en la mitad de la carrera, eh, digamos que junto con otros líderes creamos la Escuela de Música de La Loma. Porque en San Cristóbal, o sea, en la escuela de música más cercana era o en San Cristóbal o en San Javier. Y resulta que en San Cristóbal el 80% de todos los alumnos de la escuela eran de La Loma. Entonces a veces en las clases nos íbamos muchas veces caminando desde La Loma a San Cristóbal y era un desfile de 10, 15, 20 niños jóvenes para una banda que era de 30 personas. Entonces siempre tuve esa idea que bueno, una escuela de música en La Loma y junto con algunos líderes y algunos profesores de la red conformamos esa escuela. Entonces la red me contrató para ser el director de esta De la escuela escuela. y como la red de escuelas de música era manejada por la Universidad de Antioquia, yo no podría ser docente de cátedra y estudiante a la misma vez. Entonces hice pues como un pare a la carrera, ya la Universidad de Antioquia me contrató pues como el No. director de la escuela de música y como que todo se ha ido encaminando más a este estilo de músicas populares, de la orquesta, de todo y pues en esa parte académica descuidé un poco eso, aunque digamos que me gusta mucho estudiar, me gusta mucho leer Pero ya y sos más gracias a eso, empírico. Empírico pues no, es yo decir, lo diría autodidacta, exacto, más sí. autodidacta en esa Claro que sí, búsqueda. claro. Entonces muchas personas incluso me dicen, veas que usted entre, valide la carrera y ya, no es sino que haga un examen y ya pasa la carrera pues muy fácil. Pero es uno de los proyectos que tengo también que se me ha cruzado pues con otras prioridades. Cuando te presentas a una beca creación, a un tema de composición, ¿cuál es tu creación? ¿En qué pensás cuando estás creando música, que además es música popular, pero creada por un músico que ha venido estudiando incluso instrumentos clásicos y trabajando Claro. desde ahí? Pues yo primero me fijo en una necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, me he ganado varias becas de composición de música colombiana para orquesta de cuerdas o orquesta sinfónica. Y resulta que uno en las orquestas sinfónicas o en las escuelas de cuerdas no se encuentra música elaborada Para para esa... ese formato. Uno encuentra música de banda sinfónica colombiana, la que quiera, pero colombiana para cuerdas es muy escasa.
Entonces me he ganado varias becas haciendo música Es para extraño eso. porque somos un país que tiene muchas cuerdas. Pero hablamos en este momento de cuerdas frotadas, Ajá, sí, violines, ya. violas, violonchelos, claro. Entonces, sí, debido a esa necesidad, yo digo, bueno, puede ser bacano uno hacer una suite de obras para banda, para orquesta de cuerdas. Y siempre pues como que casi todas las becas que me he ganado ha sido encaminada a las cuerdas frotadas. Tus composiciones son musicales, no hay letras, sino que es música popular para instrumentación. Todas han sido así. Esta última que me gané, que es de beca de creación en músicas populares, sí tiene ya contenido en letras. Es música para big band, pues para orquesta tropical, por así Tropical. decirlo. El proyecto se llama Lo que bailan los latinos y es una suite que tiene salsa, merengue, porro, gaita, cumbia, cha-cha-cha, bolero, y esta vez sí tiene contenidos de letras. Y son letras tuyas. Sí, claro. Contanos de ese trabajo, qué te pensaste, cómo va el desarrollo de eso y de qué hablan esas letras. Casi todo el contenido tropical habla pues de cosas alegres, habla de la riqueza de nuestro país o nuestra ciudad, habla de amor, habla de conquista, pues son digamos contenidos muy a la antigua, ¿cierto? Ajá. Nosotros, digamos yo con la orquesta tropical que tengo en este momento, que se llama Sinú Orquesta, tratamos de conservar como esa tradición, la tradición pues de la gente que le gusta esta música, que es la gente ya de una edad pues como de cierta edad hacia adelante, entonces siempre trato como de tener toda esa tradicionalidad. ¿Cómo ves ese género en los jóvenes y en los músicos de las redes o de las universidades? Bueno, para mí ese es un género que a pesar de ser muy fuerte, ha estado muy olvidado. ¿Por qué digo fuerte? Lo digo en el sentido de que uno llega, por ejemplo, a las fiestas de un municipio y sí, los jóvenes son esperando el artista de reggaetón, pero empieza uno a tocar y hasta el público más joven se disfruta de la fiesta de las orquestas tropicales. Hay un asunto cuando uno está haciendo arte y creación y cuando está, digamos, viviendo en un corregimiento como San Cristóbal, que es que a veces se siente como muy escindido de la sociedad, como que la sociedad no lo ve como una persona que esté trabajando, que esté aportando. Vos que has estado desde la red en tu vida, desde la música que haces, vos cómo te sentís y cómo sentís esa relación de la sociedad y de la cultura nuestra con la música en todos los aspectos. Pues a ver, digamos que yo casi todo lo que he hecho lo he hecho más por gusto que por, digamos, adquirir algún reconocimiento o algo así. Digamos que las cosas que he hecho, o sea, muchos músicos, digamos que como que para resaltar o sobresalir deben de estar en toda parte, meterse a la ciudad, toda parte. Y yo pues desde que empecé con esto he hecho las cosas muy internamente. Y de pronto, sin quererlo así, por ejemplo con la orquesta que en este momento ha estado adquiriendo mucho reconocimiento en la ciudad, como que las cosas salen, ¿cierto? Entonces es o sea, yo pienso que hacer las cosas con cariño, con amor, con dedicación, hace que podamos trascender como esas barreras de estar uno, por ejemplo, en un corregimiento, en una zona rural, poder llegar a una ciudad, poder llegar a mostrar una música, mostrar pues como todo el talento pues que hay, porque la orquesta que manejo es en un 80% de personas del- de, la, de la loma, de la vereda. Entonces, sí, pienso que pues hacer las cosas así con dedicación y amor y ya todo va como fluyendo. Cómo ve la gente en la loma la orquesta? No, la ¿Ustedes cómo se gente, relacionan con el sí, territorio, por ejemplo? la gente admira mucho la orquesta y es porque la gente ve la orquesta en televisión, la gente ve que nos llaman de muchas partes, la gente ve eso y sienten como el orgullo de que una agrupación de la comuna, de la comunidad pueda representarlos de una manera pues tan buena. La música ha cambiado la vereda.
Sí, yo diría que sí, porque desde que creamos la escuela de música, o sea, la vereda La Loma ha sido un referente musical en Medellín. Yo no sé si conoces la banda Paniagua, que es la banda más antigua del departamento de Antioquia y quizá del país, que tiene 193 años y es la banda más representativa aquí en Medellín y nació en La Loma. Entonces eran músicos en todas las casas, tú veías un músico en una época y esos músicos fueron envejeciendo, muriendo y se fue acabando esa tradición. Del 2010 para atrás, músicos en La Loma muy poquitos. Incluso la banda llegó a terminar con 3, 4 músicos de La Loma y el resto de otras partes. Entonces cuando creamos la escuela se vuelve a nacer esa historia musical en La Loma. O sea, ya los músicos que salieron de esta escuela formaron otra banda Paniagua, otra generación, hacen parte de la orquesta de nosotros, hacen parte de otras orquestas. Entonces se vuelve a respirar en La Loma la música por toda esta cantidad de personas que hay. Vamos a meter un poquito más en lo social. ¿Vos crees que a pesar de que haya la red y que esté estas oportunidades, qué le faltaría a los músicos hoy en Medellín? Pues a ver, yo opino que, o sea, la red de escuelas de música y los otros programas culturales de la ciudad son muy buenos, pero llegan hasta cierta edad. O sea, tú tienes 26 años y ya ahí no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces ya tendríamos la opción de una orquesta filarmónica donde ya están todos los cupos completos, de una orquesta sinfónica de AFIT donde ya están todos los cupos completos. Entonces yo pienso que aquí en Medellín hace falta que cuando lleguemos a esa edad, después de habernos formado en un programa como la red, puedan haber orquestas profesionales, bandas profesionales que sean pagadas por el gobierno y uno poder seguir su vida musical así. Solo por el gobierno, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad también ahí? ¿Vos qué pensás que falta educación o que la gente no está como conectada, sino está en el mismo gueto? Claro, sí, es que falta como esa, esa unión entre artistas para poder consolidar todo este tipo de cosas. Daniel, ya vamos entrando como a una parte final de esto y te quería preguntar por esa creación y contanos un poco cómo es ese proyecto ahora, cuántas canciones, cuándo sale, cómo va a ser esa socialización de esa beca, de ese proyecto. Bueno, en realidad pues la beca yo me la gané a nivel personal, ¿cierto? Como por la experiencia, la trayectoria que he tenido en este campo, pero es un proyecto que hemos estado construyendo en la orquesta, en nuestra orquesta, y la idea es que a finales de octubre vamos a hacer una socialización donde vamos a interpretar todos los temas allá en nuestro territorio. Son 7 temas en total de diferentes ritmos latinoamericanos. ¿Eso qué? ¿Eso queda en la composición y vas a pensar en grabar? Claro que sí, o sea, el proyecto de este año fue la composición como tal, la creación de los temas, el próximo proyecto es la producción discográfica y audiovisual de toda esta producción. En total son 7 temas, pero la producción que hicimos para este año es de 14 temas. ¿Qué proyección le ves a eso a futuro en esta ciudad, en Colombia? Pues en realidad los temas varios que no tienen pues no de la beca porque los de la beca son muy nuevos, pero de la producción que empezamos a principio de año los temas han sido bien recibidos por la gente. Tenemos digamos ya como unos convenios con Estrella Stereo, con canales como Telemedellín y Teleantioquia para empezar a promocionar esto. Yo creo que nos va a ir muy bien con esta producción. ¿Cuáles son los temas como punta así que ya, digamos, el público podría decir, ve, voy a estar pendiente de que salga porque me recomendó el compositor estas canciones y de qué habla? Bueno, en realidad las canciones de la beca no son temas que se hayan mostrado Muestra todavía. antes, ¿cierto? Digamos que son los temas más nuevos que he querido hacer pues para la producción de la orquesta. Digamos que desde principio de año empecé con este proyecto y no me imaginé pues que por ejemplo fuera a ganármelo con la beca
de creación de la alcaldía. Yo hace 2 años me gané la beca de creación en música folclórica. Y este año empecé pues a hacer la producción y cuando salió la convocatoria de músicas populares la leí y pensé, lo que estoy haciendo con la orquesta, la producción, cabe 100% como proyecto para esta beca. La presentamos y pasó pues muy bien. Entonces, para este año haremos la socialización de los 7 temas de la beca. Estaremos lanzando un video y un audio, una grabación profesional de otro de los temas, pues que no tienen nada que ver con la beca, pero en realidad hay un tema muy representativo que no es una composición mía y no hace parte pues de esta beca, pero que fue un arreglo que hice de un tema colombiano que se llama Los Guaduales. Es un tema pues hecho en trío y lo hice pues una adaptación para la orquesta en bolero y eso a la gente le ha encantado. O sea, ya muchas veces estamos en una fiesta en cualquier parte y empieza la gente a gritar Los Guaduales. Y no los estaba guaduales. eso en bolero, no lo No, había registrado. era un tema, es un bambuco que Sí. se usa en 3 cuerdas y en realidad no, pues es muy difícil uno encontrar música colombiana elaborada para este tipo de agrupaciones. Además que es una canción como que atraviesa toda la historia Claro que musical sí. de la zona andina colombiana Claro. y que ha sido muy, pues que es muy posicionada sobre todo en esta región. Ahí estamos pendientes de escuchar esos guaduales en bolero, ya me quedé con ganas. Bueno, Daniel, Claro que sí. bienvenido a Deambulando, a este lugar donde siempre estarán abiertas las puertas para los artistas creadores independientes de la ciudad y estamos muy pendientes de todo lo que va a ser el proceso de esta beca de creación y de esta orquesta Sinú, que es de un corregimiento de Medellín, de las afueras de la ciudad, que hoy es uno de los lugares de tránsito hacia el occidente de Antioquia y hacia el mar, y que ha estado ahí incrustado y que hace parte de esos sonidos y de esas búsquedas de una ciudad que se está transformando y se está cambiando. Creo que es un placer tenerte aquí, Dani. Muchísimas gracias. Estaremos viéndonos en nuestro canal de ambulantes.tv. Recuerden darle me gusta, seguir el programa, compartirlo con los amigos, porque esto es arte y creación independiente de Medellín. Nos vemos en el próximo Deambulando y esperamos seguir aportando a la creación y al arte y la cultura de la ciudad. Hasta luego. Muchísimas gracias.